Había ido allí por razones tan simples como la lógica y el deber académico, completar mi trabajo de campo para la universidad, documentar la flora de altura, registrar patrones de comportamiento animal en zonas frías. Ciencia pura. Nada más. Nada menos. Pero desde la primera noche que dormí en esa casa de madera agrietada de techos bajos, supe que el páramo no era solo una formación geológica. Había algo más, algo que se respiraba antes de que pudiera verse. Me hospedaba en casa de don Julián, un hombre seco y callado, de esos que uno confunde con los muebles porque apenas hablan, pero que de repente sueltan frases que se clavan como estacas. Fue él quien me dijo, mientras me servía un café espeso, ennegrecido como la noche sin luna, que no debía subir al páramo después de las 3:33 de la madrugada. Lo dijo sin mirar, con la naturalidad con que se comenta que el gallo canta al amanecer o que el viento baja al lado de las montañas. A esa hora, y el páramo cambia de piel, murmuró, como si no hablara conmigo, sino con la taza humeante entre sus dedos huesudos. Yo sonreí, con esa condescendencia que tenemos los que venimos de la ciudad, creyéndonos inmunes a las supersticiones porque hemos leído más libros que los demás. Pensé que era una advertencia simbólica, una forma campesina de decir, no ande por ahí de noche. Pero sus ojos, cuando me miró al fin, estaban vacíos. No cansados. Vacíos, como si los hubieran vaciado a cucharadas y dejado solo el cascarón. Fue esa misma noche cuando escuché por primera vez sobre el páramo rojo. Lo mencionó una mujer anciana en la tienda del pueblo, mientras hablaba con otra sobre una oveja que había aparecido muerta. Como en los tiempos del ritual, dijo, y todos callaron. Me intrigó, claro. Pregunté. Fingí que era por interés antropológico. Una de las mujeres se persignó y se fue. La otra me dijo que era una leyenda vieja, de antes de que llegara el cristianismo, de cuando la tierra tenía su propio lenguaje y exigía ofrendas. Que había noches, no todas, pero algunas, en que el páramo se abría, como una herida, y recibía cosas. No pude evitar reír. Lo admito. Lo anoté en mi cuaderno como una pieza folclórica, una curiosidad más para engordar el capítulo de creencias locales. Pero los días pasaron y el páramo se volvió más extraño. Había caminado por montes altos antes, había sentido el frío punzante y el zumbido leve de la altura en los oídos, pero aquí, algo era distinto. Los animales se alejaban sin razón. No había insectos, ni canto de aves, ni huellas recientes. Solo piedra, musgo, y un silencio tan espeso que uno podía tropezar con él. Una tarde, encontré una piedra plana con marcas talladas, círculos concéntricos, triángulos entrelazados, lo que parecían símbolos precolombinos pero deformados, como si alguien los hubiera imitado sin entenderlos. Al lado, restos de lo que alguna vez fue un zorro. No comido, no desgarrado, dispuesto cuidadosamente, con flores secas rodeándolo como en un altar marchito. No dije nada. No reporté nada. Pero dejé de dormir bien. En la madrugada, incluso con las ventanas cerradas, el olor de la neblina entraba como si respirara por su cuenta. Era un olor húmedo, terroso, con un fondo leve a hierro oxidado. Mi último día en el pueblo debía ser tranquilo. Empacar, agradecer, marcharme. Pero no podía. Había algo en esa hora maldita, en ese 3:33 de la madrugada, que me carcomía por dentro. ¿Por qué esa precisión? ¿Por qué esa certeza? Así que esa noche, esperé. Preparé mi linterna, mi grabadora de campo, y subí. Me dije que era por curiosidad, por cerrar el ciclo, por registrar algo que luego descartaría como producto del cansancio o de la sugestión. Me dije que era un científico, pero en el fondo, sabía que iba por otra cosa. Subí al páramo cuando el reloj marcaba las 3:10. Y a las 3:33, estaba allí arriba. Solo. Rodeado de niebla. De silencio. Y de algo que no se veía, pero me estaba esperando. El aire, apenas crucé el umbral de los matorrales que marcan el inicio del sendero, tenía otro peso. No sabría explicarlo con precisión científica, aunque lo intenté en mi mente mientras subía, cambios de presión, acumulación de humedad, una bajada brusca de temperatura.
Pero las palabras se deshacían en mi boca antes de que pudiera ordenarlas, como si incluso mi lenguaje interior comenzara a perder cohesión ante la presencia de algo anterior a toda lógica. A esa hora, cuando el mundo dormía en la ignorancia de su propia fragilidad, yo avanzaba bajo un cielo sin estrellas, cubierto por un manto espeso de nubes que apenas dejaban filtrar la tenue luz de mi linterna. Cada paso sobre el pasto húmedo producía un crujido apagado, un sonido que no viajaba más allá de unos pocos centímetros, como si la niebla lo absorbiera, lo engullera. Mi grabadora colgaba del pecho, encendida, parpadeando con su lucecita roja como un único testigo imparcial de mi osadía. Caminaba lento, pero sin detenerme, como si algo me guiara, o me llamara desde más allá de los montículos. El viento soplaba en ráfagas, pero no era un viento limpio, natural, era un susurro fragmentado, como si arrastrara palabras en una lengua muerta que mi cerebro apenas rozaba sin comprender. A las 3:33 en punto, lo recuerdo con una claridad tan absurda que a veces me pregunto si lo soñé. El aire se volvió denso como el agua. El frío dejó de ser una sensación externa y se convirtió en una punzada interna, en algo que subía por la columna vertebral como un escalofrío demasiado largo. Mi reloj digital, justo en ese momento, comenzó a parpadear con violencia, y luego se detuvo. Las manecillas congeladas en ese minuto, como si el tiempo se negara a avanzar dentro de lo que estaba por suceder. Vi entonces el círculo. No sé si lo busqué conscientemente o si el páramo me guió hasta él, pero ahí estaba, con piedras grandes y antiguas dispuestas de forma casi perfecta, formando un anillo de unos 3 metros de diámetro. En el centro, el musgo era más oscuro, más húmedo, casi negro, como si hubiera absorbido sangre durante años. Y luego, comenzó el canto. Primero fue apenas un murmullo, un arrullo de voces arrastradas por el viento, armonías disonantes que no provenían de ninguna dirección, como si el propio aire cantara. Después, se alzaron en volumen, aunque no en claridad. Ninguna palabra era comprensible, pero cada sílaba me atravesaba como una cuchilla oxidada. La niebla, entonces, se volvió roja. No de golpe, no como un cambio de foco, sino como si una brasa se encendiera lentamente desde dentro de la niebla misma, como si la atmósfera comenzara a arder sin calor, tiñéndose con un fulgor sobrenatural que parecía emanar de los huesos del mundo. Y fue ahí cuando supe que no estaba solo. Primero vi una silueta. Luego otra. Y otra más. Al principio eran solo sombras mal definidas, quietas, como parte del paisaje, como piedras de pie. Pero comenzaron a moverse. No caminaban, no flotaban, se deslizaban con movimientos lentos, solemnes, como si ejecutaran una danza ceremonial sin ritmo ni música que yo pudiera entender. Sus brazos subían y bajaban con una cadencia que me revolvía el estómago. Intenté grabar. Miré la grabadora. La luz roja había muerto. La pantalla estaba negra. Muerta como el reloj. Como el cielo. Como todo. Y entonces algo cambió dentro de mí. No alrededor. Dentro. Fue como si alguien colocara una imagen en mi mente sin permiso. Un destello. Una visión. No estaba soñando. No podía soñar de pie, con los ojos abiertos. Pero allí estaba, una niña cubierta de barro gritando en una lengua antigua mientras su madre la ofrecía a un altar. Hombres con máscaras talladas en madera arrancándose los ojos entre risas, cuerpos flotando en el pantano, con la piel arrancada en tiras, como si fueran ofrendas a algo que nunca se mostraba. Caí de rodillas. No por decisión. Mi cuerpo simplemente cedió. La tierra estaba helada, y sin embargo parecía hervir. El círculo de piedras latía. Sí, latía. Como un corazón enterrado. Sentí que algo se me acercaba. No caminaba. No hablaba. Pero su presencia era como una presión en el pecho, una fuerza invisible que apretaba mi alma como si fuera un puñado de barro a punto de deshacerse. No lo vi con claridad. Era sombra entre sombras. Forma sin forma. No me tocó. No me susurró. Solo me mostró. Me obligó a ver. Todo el dolor. Toda la muerte. Todo el horror que ese páramo había tragado durante siglos. Y entonces corrí. No recuerdo el instante exacto en que me puse de pie,
Solo el violento sonido de mis botas contra las piedras, los tallos rasgándome los brazos, una rama arrancando parte de mi chaqueta, el aire ardiendo en mis pulmones, las lágrimas mezcladas con sangre bajando por mis mejillas. Corrí sin dirección, sin pensamiento, con la única certeza de que si me detenía, si me atrevía a mirar atrás, algo me reclamaría para siempre. Hasta que la oscuridad se cerró. No como el sueño. No como la muerte. Sino como un telón pesado, húmedo, que cayó sobre mí, empapado de todo lo que no se debía ver. Y ya no recuerdo más. Desperté con la cara pegada a la tierra húmeda, el sol apenas insinuándose tras las nubes espesas de la mañana, un sol pálido, débil, que no calentaba, que parecía observarme desde muy lejos, como si ya no formara parte del mismo mundo que me iluminaba antes. No supe de inmediato dónde estaba. Había un zumbido agudo en mis oídos, una vibración constante en mis sienes, y cuando intenté incorporarme, todo el cuerpo protestó con una lentitud desesperante, como si hubiera pasado años enterrado bajo la escarcha. Estaba en la falda del páramo. No recordaba haber bajado. No recordaba haber caminado, haber descendido por ese terreno escarpado, ni haber cruzado los matorrales que separaban lo humano de lo imposible. Pero ahí estaba, cubierto de tierra, con las manos entumecidas y la garganta seca hasta el ardor. El sudor se me había secado sobre la piel como sal, pero debajo de esa capa áspera sentía algo más, marcas. Heridas finas, líneas entrecruzadas como garabatos infantiles hechos con una navaja ciega. Algunas seguían sangrando, apenas, pero lo suficiente para que la ropa se me pegara al cuerpo con un tacto desagradable. Cuando logré ponerme en pie, tambaleante, el mundo parecía ajeno. No solo por el paisaje, que seguía igual de silencioso y gris, sino porque yo ya no encajaba en él. Cada paso que daba hacia el pueblo me dolía en lugares que no sabía que podían doler. No por el esfuerzo físico, sino por la certeza invisible de estar llevando algo conmigo. Algo que no pesaba, pero que se arrastraba como una sombra adosada a mis huesos. Al llegar al borde del caserío, noté que las puertas estaban cerradas. No con violencia. No como si temieran algo. Más bien como si supieran que ya no valía la pena intentar protegerse. Algunos me miraban desde detrás de las cortinas, sin asombro, sin piedad. Solo con esa mirada que uno reserva para los que cruzaron un umbral sin retorno. Una mezcla de lástima y resignación. Don Julián estaba en la entrada de su casa, esperándome. No me preguntó nada. No se acercó. Solo alzó una taza de café humeante como si brindara por mí, y entonces habló, con esa voz ronca que parecía sacada de las entrañas de la tierra. Ahora eres parte del páramo. Ya no puedes olvidarlo. No respondí. No podía. Tenía la boca tan seca que apenas podía tragar saliva, y las palabras, incluso si hubieran surgido, no habrían tenido sentido. ¿Qué podía decir? Que vi sombras que cantaban en una lengua extinguida. Que el viento me mostró imágenes de sangre y sacrificio como si fueran recuerdos míos. Que el tiempo se detuvo para que algo que no pertenece a este mundo pudiera observarme y marcarme. Dormí mal esa noche. O más bien, cerré los ojos y me dejé caer dentro de un pozo del que despertaba jadeando, con el pecho oprimido por un miedo que no tenía forma. Veía la niebla roja cada vez que parpadeaba. Escuchaba los cantos aún con los oídos tapados. A veces los sonidos venían desde adentro, como si mi propia voz los recitara en sueños. Volví a la ciudad poco después. No quise explicar nada. Me inventé un accidente de senderismo, una caída, deshidratación, alucinaciones. Nadie me creyó del todo, pero tampoco insistieron. Supongo que sabían que algo en mí había cambiado, aunque no pudieran nombrarlo. Pero las noches no se fueron. Las llevo conmigo. El páramo se metió debajo de mi piel como una semilla infecta. A veces me despierto entre gritos que no reconozco como míos. A veces me levanto con marcas nuevas, heridas finas en formas que solo se revelan bajo cierta luz. Y a veces, solo a veces, veo una niebla espesa colarse por la rendija de la ventana, aunque esté en pleno verano, aunque esté a kilómetros del altiplano. No he vuelto a subir. Ni volveré. Pero lo peor no es eso. Lo peor es que no me dejó del todo. Que cada madrugada,
Exactamente a las 3:33, algo se activa en mí. Como si dentro de mis venas aún cantaran esas voces. Como si el ritual no terminara. Hace unos días decidí grabar esto. No porque crea que así me voy a liberar, sino porque sé que alguien más lo hará. Alguien más irá a ese lugar, alguien más ignorará las advertencias pensando que lo que le espera es un mito. Y quiero que escuchen esto antes. No vuelvan ahí. El ritual continúa. No buscan víctimas. Buscan testigos. Y una vez que te ven, una vez que te marcan, ya no eres tú el que carga con el páramo. Es el páramo el que te lleva por dentro. Gracias por escuchar hasta el final. Si te gustó la historia, te invito a suscribirte y dejar tu like. Nos vemos en el próximo relato de los juegos siniestros de Charlie.